Buenas tardes. En estos momentos vamos a dar inicio a nuestra charla sobre las bienaventuranzas, dedicándonos a la primera que expresó el Maestro Jesús, como bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Tenemos que tener en cuenta que Jesús no fue el biotipo del legislador convencional. Él no vino a someterse a la humanidad ni a someterse a las leyes vigentes de los hombres. Él era portador de una revolución cuya base es el amor en su esencialidad más excelente y sutil, que transformaba los cimientos morales del individuo y de la sociedad. El ser humano yerra por ignorancia o rebeldía bajo los estímulos del ego autodefensor, sin conocimiento profundo del valor de sí mismo. La enseñanza de Jesús se fundamenta en la evolución del self, iluminando la sombra y venciéndola. Jesús inicia el sermón de la montaña con las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas representan un programa de acción para los espíritus encarnados y para los espíritus desencarnados en las respectivas recompensas de acuerdo en las acciones de cada uno. Las bienaventuranzas siempre fueron interpretadas a la luz de la supervivencia del alma dentro de la creencia de una sola existencia. La Iglesia no creó sus dogmas en concilios, y los teólogos escribieron páginas multifacéticas deseando descubrir el verdadero significado de las promesas de Jesús. Con el advenimiento del espiritismo, las palabras de Jesús recibieron nuevas interpretaciones traídas por los instructores de la humanidad a los hombres sobre la realidad espiritual, especialmente sobre algunos principios básicos. Estos principios básicos son la pluralidad de existencias, y lo encontramos en Juan 3, del 1 al 12. La pluralidad de mundos habitados, Juan 14, del 1 al 3. Y la comunicación entre los dos mundos, el mundo físico y el mundo espiritual. Estos principios básicos, que no son todos, fueron esclarecidos por los instructores de la humanidad y tienen aplicación fundamental en las bienaventuranzas. Si el hombre hoy confirma la verdad sobre ellos por la ciencia, en la época de Jesús también eran verdaderos y serán verdaderos en todos los tiempos. En la época de Jesús, aun cuando la ciencia no los hubiera confirmado, existían en una profunda verdad que a través de los siglos hoy la ciencia los puede corroborar. Todo el verbo está inscrito en el lenguaje programado para resistir los tiempos de evolución del pensamiento y abrir espacios en las repercusiones sociológicas y espirituales, éticas esenciales y morales seguras a través de los diferentes períodos de la humanidad. Jesús, al adaptar su enseñanza al estado en que se hallaban los hombres de su época, no creyó conveniente brindarles una luz completa que los habría deslumbrado en vez de iluminarlos, pues no lo habían comprendido. Su realeza moral venció con afabilidad y energía los desafíos que lo situaban en el lugar de conquistador, rodeado del poder militar, de éxitos mundanos, sentado en el trono y gobernando con insolencia y perversidad. Vino a trazar la línea de luz entre las sombras del mundo
y las esferas de incomparable claridad. Todos esperaban a un Jesús conquistador, a un Jesús perverso, a un Jesús cruel, a un rey de esa naturaleza, pero realmente la realeza de él era de orden moral. Por eso él le respondió a Pilatos: mi reino no es de este mundo, poniéndolo al alcance de todos aquellos que desearan llegar y lograr, habiendo nacido en la tierra, para dar su testimonio. Y es así como en esta bella conferencia, él, viendo a la multitud, sube al monte y sentándose, los apóstoles, los discípulos se le acercan y él pasa a enseñarles diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Por pobres de espíritu, Jesús se refiere a los humildes. Él dice que el reino de los cielos es para ellos y no para los orgullosos. Todos los objetivos de la buena nueva que Él trajo para centrar en el futuro del espíritu, en su emancipación total, en su incesante búsqueda de Dios. Esa fue la razón de ser de Él al traernos la buena nueva. Y así, de esa manera, Él se torna el camino. La suya era la verdad que conduce a la vida, a la plenitud, al acopio de sabiduría y de amor. Como Jesús era un espíritu superior, de elevadísimas cualidades, tanto morales como intelectuales, Él sabía de todas las cosas y así habló a los hombres, aunque no lo comprendieran. Se descubre entre las líneas de las bienaventuranzas la caminata eterna de la criatura rumbo al Creador, sus actos y recompensas como consecuencia de su libre albedrío y también la voluntad del Señor en los designios divinos, comandando la evolución universal de los seres inteligentes de la creación y de los mundos físicos que todos nosotros hemos habitado. En el Sermón del Monte, Jesús coloca el alma del Evangelio, demostrando la existencia y la supervivencia del espíritu después de la muerte del cuerpo físico. Jesús no habló solamente a los hombres discípulos, habló a todos los espíritus encarnados y desencarnados, enseñando que las almas después de la muerte no quedan en estado de trance, esperando el juicio final, sino que viven con su cuerpo periespiritual o periespíritu, actuando con más libertad, manteniendo todas las facultades perfectibles de ver, escuchar, hablar, sentir, prácticamente dentro de las mismas condiciones morales e intelectuales con las que se encontraban cuando estaban en la vida orgánica. En el Sermón del Monte, Jesús dividió la humanidad encarnada en dos grandes grupos: aquellos que se interesaban por la vida espiritual y aquellos que se apegaban a las situaciones materiales. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os liberará. A los segundos los llamaba hombres, conjuntos de aquellos aún apegados a los valores de la vida material y despreocupados con la vida futura. Jesús enseñaba: sois la sal de la tierra, sois la luz del mundo. Sed perfectos. Nadie puede servir
a dos señores. Entrad por la puerta estrecha. Guardaos de los falsos profetas. Pedid y se os dará. Brilla así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. A vosotros os he dado conocer el misterio del reino de los cielos, al pueblo le es dado conocerlo por medio de las parábolas. Lo encontramos en Mateo 13, versículo 11. Dentro de las investigaciones que hicimos en este libro, en torno del maestro, su autor Pedro de Camargo, conocido como Vinicius, sobre el Sermón del Monte, él dice: si por una fatalidad se hubieran extraviado todas las referencias y relatos acerca de las palabras del Mesías, quedando apenas el discurso con que Jesús comenzó su prédica en el monte, sería tal documento lo suficiente para tornarse inmortal en su memoria y a su doctrina. Tal es la sabiduría de los conceptos que encierra. Vinicius llama a este discurso carta magna de las palabras de Jesús. Y encontramos el concepto de Gandhi, que nos dice: si toda la literatura espiritual de la humanidad pereciese y solo se salvase el Sermón de la Montaña, nada estaría perdido. El Sermón de la Montaña es realmente el alma del Evangelio, y en él se encuentran enseñanzas tan actuales que parecen guiadas por los espíritus hoy en el nuevo enfoque del cristianismo redivivo. Los espíritus no vienen a derribar a la religión. Antes, por el contrario, acuden a confirmarla, a sancionarla por medio de pruebas irrefutables. Pero como han llegado los tiempos en que no se ha de utilizar más el lenguaje figurado, aquellos conceptos se expresan sin alegorías y dan a las cosas un sentido claro y preciso, que no pueden estar sujetos a ninguna falsa interpretación. Bienaventurados los pobres de espíritus. Es el tema, ¿no? Todos los pobres lo conocían. Eran malolientes, harapientos, enfermos. Eran pobres materialmente hablando. Pero ¿cuántos de ellos portaban los tesoros de la riqueza del espíritu? Habían pobres con el espíritu rico en rebeldía, en pasiones, dueños de vasto caudal de angustias y aflicciones. ¿Cuáles serían los pobres de espíritu? Los ricos poseen monedas, títulos, propiedades y espíritus que abundan en ambiciones, orgullos y tradiciones. Los pobres de espíritus son los libres de posesiones y ambiciones, amantes de la libertad, defensores de los derechos ajenos, idealistas, cultores de la verdad y preparados para la verdad, sin ataduras con la retaguardia, sin incentivos atrayentes al frente, semejantes a los simples, sin avíos, semejantes a los niños. Eran verdaderamente libres. Candidatos al reino de los cielos y súbditos de él desde ya. Inocentes porque vencieron con el tributo de las lágrimas y el patrimonio de sus sudores, resarcidos del débito, lavadas las manchas, puros por lo tanto sin la vacuidad del yo, predispuestos a la autoliberación y a la autosublimación. Libres de los residuos del mundo,
no consumidos y no afligidos. No eran portadores de sufrimientos. Vivían llenos de esperanzas, de resignación, de una resignación activa, de una fe robusta. Con todos, al lado de todos, sin nadie, no amarrados a los otros, no a las convenciones de los otros. Eran verdaderamente humildes. Esos son los pobres de espíritu. Y nos dice Pedro de Camargo, refiriéndose a la primera bienaventuranza, que la humildad es el sentimiento que se opone al culto de la egolatría al que el hombre se entrega. Que esa virtud convenientemente cultivada es el concepto erróneo y perjudicial que el individuo hace de sí mismo, llevándolo a comprender que es igual a los demás, que no es un ser privilegiado y sí una célula de la sociedad de la cual hace parte, que las diferencias que existen en cualquier aspecto forman parte del proceso evolutivo en sus diferentes grados y algunas veces son pruebas y experiencias necesarias a su crecimiento. Encontramos aquí la coherencia con la ley de libertad, la ley de igualdad, en las leyes morales del libro de los espíritus, donde nosotros podemos entender mejor el amor de Dios, su misericordia, la justicia divina, porque no nos todos iguales. Tenemos diferentes posiciones sociales, intelectuales, económicas, diferentes talentos, diferentes bellezas e incluso fealdad. Y todo eso queda explicado cuando entendemos que cada uno de nosotros vive un proceso evolutivo diferente, que cada uno ha hecho un esfuerzo diferente, ha tenido logros diferentes, y eso en justicia nos indica que tenemos lo que nos merecemos. Juana de Ángelis también se pronuncia al respecto y nos dice que la supremacía del ego, conduciendo al individuo, hace que éste se aferre a las pasiones primitivas de las cuales nacen las ambiciones excesivas, los intereses mezquinos y las quimeras. Entonces, cuando entendemos ese proceso evolutivo a través de las reencarnaciones y ese apego que nosotros tenemos, no nos permite trabajar para desterrar esas pasiones primitivas incrustadas en nuestro ser. Impregnado de los fluidos groseros de la materia, el ser tiene dificultad para superar esos impositivos, disputando la supremacía de su vanidad y de los procedimientos que caracterizan la faja de evolución moral aún retrógrada en la que nos encontramos. Entonces podemos entender con mucha facilidad que ese apego que nosotros tenemos a esas pasiones, a ese primitivismo, a esas quimeras, a esos intereses mezquinos, es una consecuencia de esa franja pobre moralmente de que venimos atravesando, que es allí donde nosotros tenemos que hacer un trabajo muy grande para vencer a la sombra, no ocultarla, para no mantenernos vinculados a esos formalismos, a esas tradiciones, a esas apariencias, pese a los conflictos en los cuales agonizamos. Llegamos a ser hipócritas con nosotros mismos cuando empezamos a esconder con los prejuicios todas nuestras pequeñeces. Muriéndonos estamos de nuestros conflictos y problemas y vivimos en la apariencia por la vanidad, por el orgullo, por la necesidad definitivamente de no mostrar nuestra realidad, y de esa manera nunca la trabajamos
y nunca superamos. La necesidad de imponerse con esa vanidad y con orgullo, de destacarse en el grupo social, anula el discernimiento, abriendo el campo mental y emocional para disfrutar gozos y lucros personales en los que los emprendimientos nos mantienen involucrados. Entonces nosotros vivimos de esa manera, abriendo brechas, abriendo espacios y tratando de mantener ocultos para no perdernos la posibilidad de disfrutar de lo que tenemos de orden material a través de nuestro orgullo y a través de nuestra vanidad. Para diluir el comportamiento enfermizo de los pueblos que muestran como resultado esa sombra colectiva, es necesario continuos esfuerzos que, apoyados en esa atracción que las criaturas nobles sienten hacia el Creador, se rompe con el statu quo perturbador, presentando horizontes felices que conducen a la rehabilitación del ser humano, facilitándole más amplias conquistas de armonía y dignidad. Y es así como Jesús, que entra al mundo en una raza orgullosa, en una raza soberbia, pero donde tenían a su favor la creencia de un Dios único, a él le toca enfrentar esa terrible herencia ancestral con un soberano gobierno sobre la conciencia de sus contemporáneos. La identidad predominante era la de la fuerza brutal. La sombra colectiva conducía al desvarío, al vilipendio del sentido humano en su conducta y de cómo conducirse con su prójimo. Jesús, el hombre nazareno, se enfrentó a esa terrible situación espiritual y cultural como el crimen y otros disfraces de la ignorancia, cuando predomina en la naturaleza de la criatura. ¿Qué es lo que predomina en la naturaleza de la criatura? Todos esos disfraces de la ignorancia, encontrando ahí situaciones amparadas incluso por las leyes de esos momentos, pero que realmente eran situaciones que habían que combatir. El Maestro Jesús tuvo el coraje de engrandecer a la mujer cuando todos la vituperaban, destacándola él con el respeto y la consideración merecidos que no le eran reconocidos, le eran negados, rompiendo así con los prejuicios sociales, rompiendo así con la hipocresía, que eran reglas de conducta de esa sociedad tumultuosa, impregnada de orgullo e intoxicada de presunción. Jesús también se valió de la niñez como modelo de pureza, de inocencia, en razón de no haber penetrado aún en el uso de la razón, del discernimiento del bien y del mal, esa fantástica conquista del self que nosotros a través de la evolución vamos logrando para ejercer con certeza ese libre albedrío, no obstante las experiencias anteriores en su condición de espíritu inmortal que es. Era el periodo de la infancia, el más precioso que tiene el ser para poderle inculcar los abrigos morales necesarios y poder enfrentar una cultura y una sociedad un poco contaminada. Sus discípulos, a pesar de estar emergiendo de las sombras, se debatían en conflictos, exaltando los caprichos del ego en cuanto él era la fraternidad amplia e incondicional. Él era el amor en todas las dimensiones.
Se disputaban privilegios, anhelaban prioridades, lugares destacados, honores y se preguntaban entre ellos, ¿cuál entre nosotros sería el mayor? Querrían saber quién merecía la mejor parte de su ternura y consideración, quién se destacaba en el conjunto, olvidándose que la selección se daba a través de la renuncia, del desapego y de la victoria sobre las pasiones serviles. Él, en la confrontación con ellos, los desnuda con una dulce y transparente mirada y les indaga, ¿qué venían discutiendo por el camino? Descubriéndose ellos como niños en el error, avergonzados, entrecruzaron sus miradas, pero la verdad ellos deseaban saber quién era el más amado. El tema era pulsante. Habían sentimientos apasionados, habían celos, habían querellas ridículas. Vivían con él y no lo conocían. ¿Cuál entre ellos sería el mayor? Estaban en la claridad y optaban por las tinieblas. Jesús les explica, para ser el mayor es necesario tornarse el menor, el servidor, olvidándose de sí mismo y con altruismo colocando a su hermano en el lugar donde desease estar. Ese fue uno de los momentos magníficos del Evangelio, el encuentro del ego enfermizo con el self liberador. Ellos pensaban en sí, quién era el mayor, quién era el más amado, y el Maestro les enseña, aquel que se entregue sacrificándose su yo y colocando a su prójimo en el sitio donde cada uno quisiera estar. Vivía intensamente el mensaje que enseñaba con sus palabras, con sus ejemplos, con sus silencios y sacrificios. Por lo tanto, aquel que se humille y se torne pequeño, este es el mayor en el reino de los cielos. Jesús, en el peregrinar de sus enseñanzas, vivió los propios caminos trazados en las bienaventuranzas. Él ejemplificó todo lo que enseñó. En su vida fue todo un dechado de virtudes, de energías, todo un dechado de ejemplos. Ejemplificó la humildad en su mayor grado a partir de su nacimiento en el pesebre, en el lavar los pies a los discípulos, en compartir con los marginados. Situó así a la humildad espiritual en primer lugar entre las virtudes que precisamos adquirir para merecer la gloria de las almas redimidas. Esta simbólica situación del lavado de los pies nos está enseñando que Él, que era realmente el mayor, se hizo el menor ante todos sus discípulos y ante toda la humanidad para darnos el ejemplo, la enseñanza de cómo podemos nosotros llegar y merecer esa gloria que tanto anhelamos. Por pobres de espíritu, en la acepción en que Jesús empleó estas palabras, se debe entender a aquellos que aspirando a la perfección, como el ideal a ser alcanzado, en el pequeño grado de adelanto a que llegaran, cuando aún son y somos carentes de espiritualidad, pero logramos una conquista. Son bienaventurados porque la noción que tienen de sus flaquezas y aflicciones los hacen luchar por aquello que les hace falta, redoblando los esfuerzos y llevándolos a conseguir mayor progreso espiritual. Son bienaventurados, pobres de espíritu,
Esos que aún sufriendo siguen trabajando en su mejoramiento íntimo y en su mejoramiento moral. Aquellos que se acomodan a ínfimos patrones de moralidad, que se muestran satisfechos con su estado, considerándose ya suficientemente buenos, al contrario de los primeros, no se incluyen entre los bienaventurados, porque sea por ignorancia, sea por orgullo, permanecen estacionarios. Cuando la vida espiritual, así como todo en la naturaleza, se rige por un impulso constante hacia adelante y hacia lo alto, en ese progreso al cual todos estamos llamados. Igualmente, los que entienden que no es necesario cultivar un carácter noble y recto porque juzga que la sangre de Cristo fue derramada para redimir los pecados de la humanidad, también son excluidos entre aquellos cuya actitud de espíritu fue exaltada por el Nazareno. No puede ser que el Maestro Jesús, que llega al planeta con una evolución espiritual angelical, pase todos los sufrimientos de orden material, social, con todas las humillaciones recibidas, para que todos nosotros, los grandes equivocados, seamos redimidos por ese sacrificio de Él. ¿Cuánta equivocación podemos nosotros encontrar en quienes piensan así? La colocación de la humildad de espíritu como la primera de las virtudes nos parece que tiene un propósito, visto que la felicidad futura de cada individuo depende mucho del concepto que él tenga de sí mismo, es decir, del concepto de su egoísmo, de su yo superado, estimulado. Y encontramos entonces, como lo llamaba Vinicius, la carta magna era una carta de emancipación, labrada en decretos de amor y de paz. Es la legislación benigna y dulce que enaltece a los sufrientes, a los desheredados, a los pobres que heredarán la tierra, el cielo y la plenitud si lograban vencerse a sí mismos. Esta es una carta magna de dulzura, de esperanzas, de atractivos para quienes tenían los sufrimientos más punzantes, pero que no se quejaban, sino que continuaban trabajando dentro de ese programa que los espíritus cada uno trae inscrito. Para él, los verdaderos adversarios de cada ser y los más peligrosos vivían y viven en el interior de cada criatura. Por supuesto que había decepción para los orgullosos y el desencanto en los ricos de pasiones mezquinas. El hombre que piensa, ama y sueña libremente nunca sufre de esclavitud, aunque estén encerrados sus decretos, sus derechos y sus movimientos. Bien meditadas y bien vividas las bienaventuranzas conducen al hombre luchador y sufrido de la tierra en dirección excelsa del reino de los cielos, que ya tiene su inicio hoy, aquí y ahora. Los que perseveraren hasta el fin en el ideal del amor, heredarán la tierra de la felicidad en el país de los sentimientos nobles. Los pobres se enriquecerán con bendiciones, los abatidos fortalecidos, siempre que perseveren en el amor a Dios, por sobre todas las cosas, y al prójimo como a sí mismo, y viajar el tiempo. Alcanza a todos los seres, a todos los mundos, que situarán en el plano que merecen en la casa del Padre. Habrá una evolución universal
cuando el Maestro nos enseña que seremos enriquecidos de bendiciones, fortalecidos si perseveramos en el amor a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, recordando que esta es toda la ley y todos los profetas, y que los seres que así lo consigan, que así lo trabajen, viajarán en las alas del tiempo, alcanzando a todos los mundos y se situarán en el mundo, en la casa del universo que el Padre ha creado para nosotros. Cuando aún no se sabe amar verdaderamente, siempre se espera retribución. El verdadero amor se basta a sí mismo, satisface el corazón de quien lo ama y vitaliza al de aquel a quien se le ofrece. Se enriquece de justicia a sí mismo. No viene de afuera, ni se manifiesta con ruidos ni excentricidades. El verdadero amor es íntimo, es del ser. Surge espontáneo desde el interior de cada ser y se exterioriza como un perfume suave que termina por impregnarlo todo. El amor es pleno, es a la vez fruto y resultado. El amor es siempre amor, puesto que proviene de Dios y a Él retorna. El reino de los cielos es ilimitado, no obstante, cabe en el corazón de los seres, que no se disputan en áreas ni en propiedades. Por reino de los cielos se entiende entonces y de manera natural la vida espiritual, moradas que hay en la casa del Padre y el conjunto de todos los mundos habitados, desde los primitivos hasta los mundos felices, los mundos divinos, los mundos grandes. Es liberarse de las encarnaciones en la tierra y salir de ellas para vivir en un mundo superior. Allí sería tener un galardón en los cielos. El mundo en el cual nos encontramos es la escuela de desarrollo de los recursos espirituales del ser, en tránsito hacia el reino de los cielos. Nosotros estamos en esta escuela, en este mundo, cumpliendo un programa de desarrollo, utilizando todo lo que nuestro Padre nos ha brindado, todas esas potencialidades, trabajándolas constantemente para que nuestro paso por esta casa planetaria sea de frutos y sea de éxitos. Agradecemos entonces al Maestro Jesús por su venida a la tierra, por sus grandes lecciones, por habernos hecho este llamado a comprender a través de la doctrina espírita las necesidades que tenemos de cultivar la humildad como la primera virtud enunciada en ese discurso, trabajando en la pobreza de las pasiones, en la pobreza de prejuicios, pobreza de vanidades y de orgullos y de títulos, para poder ser llamados, bienaventurados como pobres de espíritu. Muchas gracias.